Hola, mi nombre es Rita Mabel García, soy de Campana, provincia de Buenos Aires, soy docente y me especializo en todo lo que sea derecho de la niñez y adolescencia, también en educación emocional y en las neurociencias. Hoy voy a exponer o voy a presentar un PowerPoint sobre las necesidades de la infancia. Creo que desde el lugar de la educación debemos trabajar mucho en este tema de la infancia, de la niñez, del maltrato, de la violencia, para poder prevenir esa violencia en nuestros niños, en nuestros adolescentes y luego en los jóvenes. Voy a compartir pantalla para poder hacer mi presentación. Vamos a esperar un momentito para poder buscar la presentación. Bueno, yo vengo trabajando desde hace un par de años en todo lo relacionado a la prevención en la violencia, en la niñez, en la adolescencia. Y creo, como dije anteriormente, que necesitamos trabajar mucho en estos temas. Y el tema que voy a exponer sobre es la necesidad en la infancia. Llegó la hora de crecer, aprender y vivir. Llegó la hora de crecer, aprender y vivir. Pero ahí nosotros los adultos somos los responsables de que ese crecimiento, ese aprendizaje y ese vivir sea adecuado. Como les dije también anteriormente, soy una defensora, una activista defensora de los derechos vulnerados de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en esta pandemia hemos trabajado mucho en la información con respecto a la niñez en casa sin violencia. Sabemos que durante esta pandemia ha habido mucha violencia familiar, mucha violencia doméstica, mucha violencia en la niñez, el maltrato, y que nos cuesta mucho ver de qué manera llegar a que el niño pueda decir que está siendo maltratado en su casa. Y como dije anteriormente, soy una defensora de los derechos de los niños, entonces tengo derecho. Todo niño, niña necesita sentirse querido y cuidado de manera constante. Gracias a las emociones, ellos y ellas llegan a aprender a razonar y resolver problemas, por lo que sentirse querido es básico para el desarrollo emocional e intelectual. Aquellos que crecen sintiéndose amados, respetados, comprendidos, son más capaces cuando son adultos para amar, respetar, comprender a los demás. Y cuando digo aquellos, me estoy refiriendo a los niños, a las niñas. Cuando hablamos de desarrollo de un niño o de una niña, los primeros años son los de mayor influencia en nuestro desarrollo. Son momentos determinantes, marcarán cómo vamos a evolucionar en el mundo, cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos, con los demás, cómo enfrentaremos los conflictos. Además, definirán claramente nuestros mecanismos de adaptación y de defensa que se activarán de forma automática en muchos momentos de nuestra vida. Y cuando hablamos de necesidades en la infancia, hablamos de necesidades físico-biológicas. ¿Por qué? Porque hacen referencia a la condición que deben cumplirse para garantizar la subsistencia y un desarrollo físico saludable. Este tipo de necesidades incluye la alimentación, la temperatura, la higiene, el sueño, la actividad física, la protección de riesgo y la salud. Los cuidadores, los adultos, son responsables de vigilar el estado de salud de sus hijos, de preocuparse por la atención de vida y de atender en general todas las necesidades físicas y de salud.
estas condiciones pueden sintetizarse de distintas maneras. Hablamos de prevención, hablamos de riesgos. Cuando nosotros, hoy yo les dije de maltrato infantil, hay un tipo de maltrato que es la negligencia, que el niño no debe tener ese tipo de maltrato. Y dentro de las necesidades físico-biológicas vamos a hablar de las necesidades cognitivas, que se refieren a las condiciones que deben darse para que las personas puedan conocer y estructurar las experiencias del mundo que los rodea. Este tipo de necesidades incluye la estimulación sensorial, la exploración física y social, la comprensión en la realidad física y social, y acá también hablamos de prevención y también hablamos de riesgo, y también tenemos las necesidades emocionales y sociales. Las necesidades emocionales y sociales que hacen referencia a las condiciones que deben cumplirse para que los sujetos presenten un desarrollo afectivo, adecuado y saludable. Dentro de esta categoría se incluye la necesidad de ser querido, protegido, apoyado, aceptado, motivado y valorado. Asimismo, se considera la necesidad de establecer relaciones de confianza con sus cuidadores principales, de amistad, de compañerismo, con los iguales, de participar en actividades comunes y juegos. Cuando hablamos de juegos también está dentro de los derechos de la niñez, de desarrollar conductas progresivamente más autónomas, de ser escuchados, de recibir respuestas. También dentro de los derechos del niño tenemos el derecho de ser oído. Y también acá hablamos de prevención, hablamos de riesgo y hablamos de seguridad emocional, como ya les dije anteriormente. Formar parte de la sociedad. Los niños deben recibir desde temprana edad una educación de calidad que le ayude a entender cómo funciona el mundo y, en definitiva, saber estar en él. De hecho, la educación es la mejor herramienta para poder formar parte de la sociedad. Cuando hablamos de sociedad también, pero antes les quiero decir que la infancia o la niñez es una etapa en la que coexisten numerosos factores del entorno que resultan determinantes para el desarrollo del niño. Es decir, un montón, un sinfín de posibilidades y necesidades que el niño puede requerir. Y no hay duda, ¿no?, que todo niño o niña debe tener cubiertas esas necesidades básicas en la niñez. Y si hablamos de necesidades básicas, también podemos hablar de las emociones y el acompañamiento. La emoción y el acompañamiento. Acompañar emocionalmente implica poder conectar con lo que le pasa al bebé o al niño o niña. En el primer caso, con el inconveniente de que no va a poder decírmelo o decirlo con palabras. La emoción sin una acción queda incompleta. Solemos observar conducta de niños y niñas y también en personas adultas que detrás llevan una emoción. Puede ocurrir que si estamos tristes, lloremos, si sentimos rabias, demos una patada, y si estamos contentos, saltemos como forma de expresión de esa alegría. Tenemos que también tenerlas muy en cuenta a las emociones. Muchas veces las personas adultas que rodean al niño o la niña no son capaces de captar cuál es la emoción que hay detrás de su conducta, puesto que esa conducta manifiesta se relaciona con una necesidad sentida en la que los más pequeños estamos hablando de que no se está resolviendo una necesidad. Y también cuando hablamos de niños que comienzan su vida como seres completamente independientes, deben depender de los adultos para su crianza, para recibir la orientación que necesitan a fin de convertirse en personas independientes. Por lo general, los niños reciben estos cuidados de los adultos en el marco de una familia, pero cuando los cuidadores primarios no pueden satisfacer las necesidades de los niños, la sociedad debe buscar una solución. Las medidas o la falta de medidas de los gobiernos tienen repercusiones más graves sobre la infancia
que sobre todo cualquier otro grupo de la sociedad. Prácticamente todas las esferas de acción política del gobierno, por ejemplo, la salud, la educación, afectan a la infancia de alguna manera. Uno de los problemas que hoy afecta a niños y adolescentes es el maltrato infantil, que produce mortalidad, morbilidad y secuelas a corto y largo plazo. En los menores de 1 año, descartadas las afecciones del periodo perinatal y malformaciones congénitas son algunas de las consecuencias, ¿no? Las causas externas son la segunda causa de mortalidad luego de las respiratorias. Últimamente tenemos el tema del maltrato infantil, del abuso, tenemos muchas muertes, ¿no? Asesinatos de nuestros niños. Las autoridades, los padres y las madres somos responsables de que los niños y las niñas vivan su infancia en un ambiente sano para su desarrollo. En este sentido, autoridades, padres y madres de familias, tenemos el compromiso de apoyar y hacer valer, de acuerdo con nuestras posibilidades, el cumplimiento de sus derechos. Y también hablamos de estas habilidades, ¿no? Se construirán habilidades, porque para garantizar el bienestar de todo niño o niña es necesario conocer previamente las necesidades de la infancia e identificar los derechos fundamentales vulnerados de la niñez. Por ello, es necesario saber cuáles son esas necesidades de la infancia y las consecuencias que tiene el hecho de que no sean atendidas en forma adecuada, porque la adecuada satisfacción de necesidades básicas y universales establece el límite entre el buen trato, el maltrato y constituir la clave del bienestar infantil. Si se cubren las necesidades fundamentales, se proporciona la base sobre la que se construirán las habilidades intelectuales, sociales y emocionales. Y yo creo que acá nosotros debemos saber, como las voy a repetir de vuelta, cuáles son esas necesidades fundamentales, para que no nos olvidemos. Las necesidades físicas, biológicas, que está la alimentación, la temperatura, la higiene, el sueño, la actividad física, el ejercicio, el juego, la protección de riesgos, la integridad física, la salud. Acuérdense, necesidades físicos, biológicas, las necesidades cognitivas, la estimulación, el afecto, el cariño, la protección, el amor, la exploración, dejar que vean, preguntar, responder, el derecho de ser oído, ser escuchado, la comprensión de la realidad física y social, las necesidades emocionales y sociales, la seguridad emocional, la expresión emocional, las redes de relaciones sociales, la participación, la curiosidad, la imitación, el contacto, la relación con el entorno físico. Esas son las necesidades fundamentales en nuestros niños. Y no olvidemos que la niñez en casa es sin violencia. Difícilmente un adulto puede acompañar emocionalmente a un niño o una niña si no se ha puesto en contacto previamente con sus propias emociones. Quiero decirles que quiero agradecer, ¿sí?, este encuentro virtual sobre creatividad educativa y buenas prácticas pedagógicas, a estrategia didáctica, por haberme dado este espacio para poder explicar cuáles son las necesidades en la infancia, cuáles son necesarias saberlas para poder tener niños felices, niños que luego no en su adolescencia sean niños sanos, adolescentes sanos. Muchísimas gracias.